días, miércoles 30 de septiembre de 2020. En cuanto a los mercados internacionales, decir que en Asia las bolsas cerraron mixtas, con el Shanghai Composite de China que bajó un 0,20, el Nikkei 225 cayó un 1,50, sin embargo el Hang Seng de Hong Kong cerró al alza con un 0,79%. Las acciones chinas entonces cerraron a la baja, ya que las pérdidas en los sectores de bienes raíces y materiales superaron el optimismo de la encuesta de actividad de fábricas, mientras los mercados registraron su peor pérdida mensual desde mayo de 2019. Lo anterior, a pesar que en China se reportó el índice PMI del sector manufacturero, que subió a 51,5 puntos, ubicándose sobre los 51,2 esperados y los 51 anterior. En Europa, todas las bolsas en negativo. Las bolsas europeas caían debido al aumento de los casos de coronavirus y a un caótico y decepcionante debate presidencial en Estados Unidos entre el actual presidente Donald Trump y el candidato presidencial Joe Biden. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P bajan 0,65, 0,63 y 0,54% respectivamente. En Estados Unidos, hoy se va a conocer el dato final sobre la variación del Producto Interno Bruto, PIB, del segundo trimestre, que había registrado una caída de 31,7% en la medición anterior. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el 3 de noviembre, se presentan hoy como un factor de incertidumbre, sobre todo después del primer debate electoral entre el actual presidente Donald Trump y el candidato presidencial Joe Biden, donde hubo más descalificaciones que propuestas, y aumenta las dudas entre los inversionistas respecto a que si luego de ese nivel de agresión, republicanos y demócratas podrán alcanzar un acuerdo para aprobar un nuevo paquete de ayuda fiscal entre 1,5 a 2,2 billones de dólares para hacer frente a la crisis por coronavirus. Al menos, hoy parece más difícil que ayer alcanzar un acuerdo antes de las elecciones por lo menos. Asimismo, preocupa el hecho de que Trump dejara en duda la aceptación del resultado si estima que hay fraude en el voto por correo, lo que indiscutiblemente aumenta la volatilidad en los mercados. En cuanto a materias primas, el cobre baja marginalmente un 0,04% y se transa en 2,9885 dólares la libra. El petróleo Brent baja un 0,63 a 41,3 dólares el barril y el WTI cae un 0,41% a 39,13 dólares el barril. En cuanto a economía de Chile, el dato más relevante que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística del día de hoy es la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto, que bajó a 12,9% versus un 13% esperado y un 13,1% en el trimestre anterior. En el trimestre junio-agosto de 2020 la tasa de desocupación alcanzó un 12,9%, menor al 13,1% registrado en el trimestre móvil anterior, terminado en julio, pero esto implica un ascenso de 5,3% en 12 meses, producto de reducciones de 14,5% de la fuerza de trabajo y 19,4% de los ocupados. Por su parte, los desocupados aumentaron un 46%, incidido únicamente por los cesantes. En el informe ustedes pueden ver en detalle cada una de las variaciones y en detalle el desglose de las tasas de desempleo. Decir que principalmente los ocupados totales tuvieron una disminución de 19,4%, incidida tanto por hombres, que cayeron un 17,4%, como por las mujeres, que cayeron un 22,2%, y por su parte, debido a la implementación de la Ley de Protección del Empleo, los ocupados ausentes, que representan el 17,3% del total de ocupados, crecieron un 120% respecto al periodo de igual periodo del año anterior, equivalente a 680.382 personas, pero este dato es inferior a las 763.914 personas que se habían registrado en el trimestre móvil terminado en julio. También la tasa de ocupación informal alcanzó un 22,6%, decreciendo un 5% en un año, y en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el mes de junio de 2020 se introdujeron al cuestionario de la Encuesta Nacional de Empleo 4 nuevas preguntas
para la totalidad de los no ocupados, con el fin de caracterizar a aquellas personas que dejaron su ocupación o actividad y la fecha en que lo hicieron y las razones por las que ya no tienen ese trabajo. En el trimestre junio-agosto 2020 hubo 1.879.763 personas que reportaron haber dejado de trabajar desde que llegó a Chile la pandemia por COVID-19 en marzo de este año, hasta el último mes de la encuesta, es decir, agosto 2020. De ellos, un 29,6% se encontraban desocupados en la semana de referencia de la encuesta y el 70,4% fuera de la fuerza de trabajo o inactivos. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden ver en más detalle en el informe escrito y también destacar que en la región metropolitana la tasa de desocupación en el trimestre de junio-agosto de 2020 alcanzó un 13,6% y esta fue una décima mayor a la registrada en el trimestre móvil anterior. Es decir, vemos a nivel nacional una caída en la tasa de desempleo de 13,1 a 12,9 respecto al trimestre anterior. Sin embargo, en la región metropolitana aumenta desde 13,5 a 13,6%. Muy buenos días, gracias.